A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, ¿cómo están, estimados amigos que nos acompañan en este programa cultural y literario Palabras Peligrosas, que resulta posible gracias al auspicio que tenemos de la Universidad SEC, de SECH, Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile, y de Signo Editorial. Estamos teniendo un fin de año bastante intenso porque se han acelerado una serie de presentaciones de libros y además, a raíz de la actividad que hay con las ferias de libros que están aumentando en una serie de comunas, entonces no nos queda tiempo prácticamente ni para respirar. Y en esta oportunidad nosotros queremos destacar especialmente un libro que ha salido, una colección de cuentos, una compilación de cuentos bajo el título Martes Negro, en donde participa un conjunto de destacadas escritoras y escritores nacionales en torno al tema que nos convoca, que es el día martes 11 de septiembre, y lo que se desencadena a partir de los años de dictadura y el tiempo transcurrido en todo este periodo. Hay cuentos ahí que abordan distintos momentos y de distintas perspectivas, para lo cual hemos convocado esta noche a conversar con nosotros a dos muy interesantes escritoras, a quienes admiramos por la entrega y el manejo que han tenido con este tema. En primer lugar, me gustaría presentar a Julia Guzmán Batine, que estudió Letras y Pedagogía en Castellano en la Universidad Católica de Chile. Es magíster en literatura latinoamericana y chilena de la Universidad de Santiago. Actualmente se desempeña como profesora de castellano y ha publicado al menos 2 novelas policiales. Y tiene un especial interés en el tema negro, noir, como le hemos dado en llamar. Y tenemos también con nosotros a otra escritora muy destacada en este género, que es Gabriela Aguilera. Ha publicado 12 guijarros, cuentos, asuntos privados, con pulseras en los tobillos, en la garganta, fragmentos de espejos. Sus cuentos han aparecido en diversas antologías en Chile y el extranjero. Ganó la beca de creación literaria en 2009, otorgada por el Consejo del Libro y la Lectura de Chile, por su libro 200 golpes. En mayo del 2011 asumió la presidencia de la Corporación Letras de Chile. Ella también ha tenido una destacada participación en la literatura negra o noir en Chile. Yo les quiero dar la más cálida bienvenida y me gustaría iniciar esta conversación poniendo un tema sobre la mesa y que tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo consideran ustedes que contribuye la narrativa negra o noir? ¿Cómo contribuye con el tema de la memoria? Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches, Julia. ¿Quién parte primero? Usted decide. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién siente el impulso? No sé, bueno, parto yo si quieren. Ya, dale, Gabriela. Adelante. Eh, a ver, bueno, el neopolicial latinoamericano que nace justamente a partir de las dictaduras en Latinoamérica, ¿no? Es una nominación acuñada por Paco Ignacio Taibo, mexicano, en un momento, digamos, mucha convulsión latinoamericana que tenía que ver con violación de derechos humanos, policía secreta, gobiernos democráticos derrocados, ¿no es cierto? Hay todo un clima, una atmósfera y hechos históricos que provocan las consecuencias que las dictaduras dejan, ¿no? Que nosotros estamos viviendo hasta el día de hoy.
Eh, y bueno, esa es una corriente dentro de la literatura negra y criminal que trata específicamente de estos casos como de los asesinos del Estado, ¿no? Como el Estado como un instigador, como un cómplice, como un hechor también, como un encubridor, ¿no? Y es, sí, podríamos decir que una literatura de denuncia, sí, una literatura realista también, ¿no? Pero que bucea en la oscuridad humana, en la oscuridad del alma humana, ¿no? ¿Qué es capaz de hacer una persona? ¿Hasta dónde puede llegar una persona? Si a nosotros nos hubieran contado que iba a existir un Manuel Contreras hace 50 años atrás, 52, 55 años atrás, no lo habríamos creído, ¿no? Nos habría costado pensar. Y sin embargo, lo tuvimos y lo tuvimos en impunidad durante un montón de tiempo, un asesino en serie, ¿no? Un psicópata, y ahí está, ¿no? Entonces yo creo que la literatura negra, que está en constante cambio y que está en una conversación profunda y muy directa con la realidad, tiene en estos temas harto espacio para moverse y los escritores, bueno, en este libro habemos 22 escritores con nuestros textos que hablan de ese momento en nuestro país, ¿no? A raíz de la conmemoración de los 50 años. Hay un compromiso nuestro ahí, lo que no significa que lo que estamos escribiendo no sea literatura, es literatura. Es literatura y no es una literatura proselitista tampoco, es una literatura comprometida, que es distinto, pero que literariamente abarca un espacio que es importante tenerlo en la memoria de manera constante, porque este problema nuestro que estamos viviendo hasta el día de hoy, tenemos un plebiscito en unos pocos días, no se ha terminado, no se ha cerrado, no se ha solucionado bien. Y por eso vuelve a surgir una y otra vez. Hace pocos días llegó el asesino de Víctor Jara, ¿no? O sea, algo que han pasado 50 años y recién estamos viviendo esa situación. Entonces, estas escrituras están absolutamente vigentes. Entonces, yo creo que ahí hay una relación bien profunda entre la historia, la memoria, el acto de escribir, la literatura en sí y el noir, en este caso el neopolicial latinoamericano. Me parece bastante interesante la forma en que tú aproximas el tema y vas poniendo el dedo en la llaga, digamos. De aquí surge todavía alguna pregunta que contribuye a profundizar en el tema. Y es evidente que en estos años ocurrieron cosas que son increíbles, increíblemente terribles, violentas, inimaginables. Y sí, no se podía pensar que alguien que a lo mejor era vecino de uno era capaz de llegar a cometer aquellas cosas que cometió. Y luego pareciera que existe la necesidad de querer olvidar esto como que fue un descuido, como que fue algo casual, ¿no? Porque ahí surge el tema de la memoria, la necesidad de que mientras este tema no esté suficientemente aclarado y no se haga lo correcto para volver a restituir aquello que se rompió de algún modo, sigue vigente el tema de la memoria, ¿no? Porque no ha muerto, porque como tú dices, es una herida abierta en el fondo, es una herida abierta y por lo tanto es vigente. Y ahí la literatura tiene algo que decir, ¿no es cierto, Julia? ¿Te parece a ti? Eh, Sí, estaba pensando en lo que tú decías y también me tocó en una conversación del lunes pasado hablar de este tema y eh, nosotros llegamos a la conclusión de que recuerda el que quiere recordar, la que quiere recordar, ¿no es cierto? Es algo absolutamente voluntario, dirigido, ¿no es cierto? A lo mismo que la historia que uno se cuenta en el recuerdo. ¿Ya? Y eso está mediado por muchas variables. Ahora, lo que tiene la literatura es que nos predispone emocionalmente, ¿ya? Quizás a través
historias inventadas, quizás a través de personajes entrañables, quizás a través de la libertad que puede proporcionar la ficción. A partir de esa invención, nosotros podemos llegar a la historia, ¿ya? Y esa es quizás una de las virtudes que tiene la literatura y sobre todo la novela negra y el neopolicial que recuerdan, ¿no es cierto? Pero con esa libertad que permite la literatura. Em, eh, Chandler creo que decía que se crean emociones a través de la literatura, ¿ya? Y hasta puede haber personas desprevenidas que no sepan que se van a encontrar con un recuerdo, con un registro y que se les enrostre, ¿no es cierto?, una versión de la historia. Por lo tanto, yo encuentro que sí, está muy ligada la literatura negra con la memoria, desde sucesos quizás no históricos, pero que también olvidamos. Por ejemplo, recuerdo el número de trazas negras cuando en tu relato, Gabriela, 5 son los puntos cardinales. Me acordé de Mm. Hans Pozo, ¿no es cierto? Que, que, Era que se Hans olvida, Pozo. era Hans Pozo, pero se olvidó, o sea, ya eso fue noticia y luego pasó al olvido. Y quizás Sí. cuántas muertes, ¿no es cierto? Lo mismo con el relato de Sonia González. Matar carece de sentido. Yo me imaginé que era el secuestro y muerte de Soledad Apóstol, que también pasó al olvido. Y el libro Martes Negro es, hoy día leía un artículo que está escribiendo Ludivine Gravito, de justamente una académica francesa, que está haciendo su tesis de doctorado el noir chileno, y ella hablaba de 22 versiones, 22 voces ficticias de el 11 un poco antes y un poco después, en Santiago, en el sur, en Mm. Puerto Saavedra, en Punta Arenas, en el Tume, desde distintas perspectivas. Y eso obviamente que abre un abanico de recuerdos, ¿no es cierto? Por lo tanto, de todas formas, está ligada la memoria con la novela negra y con el neopolicial, con esta nueva manera de presentar el crimen, como tú dijiste, ligado al Estado y que se inauguró lamentablemente con las dictaduras. Muy interesante me parece porque se abren algunas posibilidades de analizar esto y pensar que podría ser una literatura para gente desprevenida. Me pareció bastante genial. Ahora, tomándolo bien en serio, se produce también este otro fenómeno que me parece bien interesante. ¿Cómo definir una frontera? O, digamos, ¿qué problema aparece cuando uno, entre lo que es real, lo que consideramos real, porque la gente considera real de pronto cosas que tiene que por lo menos que estar viendo las películas, y el plano de lo ficcionado, de lo que un escritor agrega? Siempre hay algo agregado en un texto, de una u otra manera algo se agrega, digamos, con relación a lo que consideramos historia. ¿Ustedes consideran que esto es importante en el momento de escribir, que la historia tenga mucho conexión con el cuento, digamos, lo ficticio, tenga mucha conexión con lo histórico, o puede alejarse un poco en la ficción en beneficio de darle más fuerza a la historia, digamos, precisamente? ¿Cómo ven ustedes el tema? De nuevo, Gabriela, por Eh, favor. A ver, yo escribo sobre cosas que han pasado. Para mí es importante eso también en el sentido incluso de rescatar estos personajes ignorados, ¿no? Personas que no valen nada, no cuentan para nada, no están ni siquiera en las estadísticas ni en ninguna parte. Para mí es importante rescatar esas personas.
Así que cuando yo escribo mis novelas, mis cuentos, son personas que yo he conocido o espacios en los que yo me muevo, ¿no? Que conozco. O historias que me han llegado de repente a través de múltiples caminos, porque hay cuestiones muy extrañas, ¿no? Que de repente a uno se le junta un dato con otro y uno tiene la historia. Em, entonces, para mí la frontera está en el momento en que yo escribo esa historia. Antes de eso es un hecho real, algo que pasó, el personaje existe, vive en alguna parte determinada, puedo yo conocerlo o no, pero en el momento que yo tomo esa historia y la cuento, la voy a contar usando técnicas literarias, voy a pensar cuál es la mejor manera de, como dice Julia, de instalar un relato que le llegue a un lector desprevenido, o a lo mejor un lector que anda precisamente buscando algo como eso, ¿no? Y ahí ya se aleja del hecho real, quizá, pero está basado siempre en algo, por lo menos para mí, ¿ah? En lo que yo he decidido trabajar el noir, la línea en la que yo decido moverme, yo creo que la frontera podría estar ahí, pero es muy sutil también, ¿no? Em, Uno corre el riesgo de repente que digan, ah, entonces no ficcionas nada porque todo lo que está ahí lo tomas y lo escribes tal cual. No, ahí uno aplica efectivamente la ficción, efectivamente las técnicas literarias, mueve el relato, no es lineal, quizá vas a usar flashback, no sé, o vas a determinar qué narrador. em, a mí me gusta mucho el narrador muy cercano a esos personajes porque quiero que el lector también vea y sienta la emoción de esa persona, la convierta en un ser humano y no en alguien que es ni siquiera un número, quizá, ¿no? Delincuente, transgénera, gente en estado de calle, porque no es situación, es estado de calle, ¿no? Em, y que son nuestros compatriotas y son los ciudadanos de este país también. Entonces, no sé, Gabriel, yo ahí me muevo en el filo, yo creo. ¿Ah? Me gusta mucho la historia, muchísimo, y la psicología también, y bueno, soy antropóloga de estudio, digamos, pero ahí es donde yo creo que se van mezclando estas cosas. ¿Ah? No, no, fíjate que no me lo cuestiono tanto. Ahora que tú lo preguntas, claro, es como tengo que pensarlo, así como sí, es así. Gabriela, Me parece, eh, un segundito, me parece genial. Además que yo leí tu cuento, estamos hablando de cuentos, los tres participamos en la antología y creo que lo que acaba de decir se ajusta perfectamente bien al mundo que creas en tu cuento, que a mí me resulta bastante inolvidable. Yo lo tengo fresquito, lo leí hace como 2 o 3 semanas, pero ahí está. Y Ujú. también el cuento de Julia, o sea, resulta que yo siento que la calidad de estos cuentos algo tienen que los hace inolvidables, digamos, se vuelven inolvidables, se Mm. fijan en la memoria, ¿no? Ahora, me resulta muy interesante en este momento considerar el tema de lo que hizo Truman Capote con La Sangre Fría. En La Sangre Fría, él se enfrenta a un crimen que realmente se cometió con personajes reales. Todo lo que ocurre en el libro ocurrió realmente, pero está lejos, mucho más allá de lo que es la noticia, la simple noticia. Y eso yo creo que lo da un par de cosas que son fundamentales. La primera es el lenguaje que él utiliza para contar. En ese lenguaje ya está potenciando tremendamente la historia. Y otra cosa que es muy importante es el punto de vista. El punto de vista que él elige para narrar la historia. Es muy distinto al punto de vista que puede usar un periodista, por ejemplo. El escritor a través del narrador se mete más directamente en la historia, es más como alguien que está ahí, es parte de lo que está ocurriendo. Y con su lenguaje le va entregando también una dimensión de verosimilitud a la historia, que es distinta que cuando uno la lee en un periódico. Eso me gustaría a mí decir con relación al cuento. Tengo la impresión, Julia, de que en tu cuento pareciera que estamos en el Tume, en esa zona.
Sí, yo quería hacer una pregunta a Gabriela. ¿Puedo hacérsela antes Pero de por contestar supuesto, dale, acerca de mi dale. cuenta? Ya, pues, gracias, un millón de gracias. Por Dios, Julia. Oye, dime con la porque tú dices que cambia con la intercesión de San Sebastián. ¿Cómo es esta relación? ¿O no lo quieres responder para no No, no, adelantar? no, O no tengo ni un problema. Refiriéndome la a las relación fronteras, ¿qué te inspiró para la historia? ¿Fue un ya, hecho yo- real? ¿Qué pasó sí, ahí? yo conocí a la Paloma, que cuando la conocí ya era una señora viejita ya, ¿no es cierto? O sea, ella, eh, no digamos que estaba tan viejita, pero también como ella decía la mala vida, ¿no? La mala y la buena vida. Eh, y ella cuando me contó esta historia, yo dije, esto tengo que escribirlo, sobre todo porque yo estaba trabajando en ese momento con Transgénera y estábamos trabajando en un libro que se llama Otras Vidas, desde la transgeneridad. Entonces, tenía mucha vida con ella, una relación de amistad muy bonita que perdura. Y ella me contó esto, y yo cuando me contó esa historia, o sea, tengo una bala en la cabeza, mirar a una persona que ha llegado a la edad que ella llegó con una bala en la cabeza, que está parada frente a mí, fue para mí muy impresionante. Entonces yo le dije a ella, yo quiero contar esta historia, quiero escribir este cuento. Siempre pido permiso cuando son cosas también de este estilo, digamos, y porque tengo un cariño y un respeto también por estas personas que van a ser personajes. Y ella me dice, sí, escríbelo porque así yo voy a estar en un libro, porque yo no estoy en ninguno de los libros después cuando llegó la democracia. Entonces así mi historia va a estar en un libro. Ella ya murió, pero ella está en este libro y digamos, para mí es una felicidad que ella pueda estar, que esta historia pueda estar. Por supuesto, ella no dio exactamente con el agresor, con su agresor. Lo buscó, sí, siempre, lo buscó siempre, pero no dio con él, pero en mi cuento da con él y logra, digamos, establecer una justicia en un país tan injusto y con tanta inequidad como el nuestro, ¿no? Eso no sé si te contesté, Julia. Sí, 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 gracias. Eh, a ver, ahora te respondo, Jorge. Mira, eh, como que pensando la pregunta, yo hablaría como de tres niveles de relación. Deben haber más, pero cómo lo veo yo, cómo lo he leído y cómo se dio en Martes Negro. Por ejemplo, como hay casos que inspiran, ¿no es cierto? Hay situaciones que inspiran una ficción y quizás no hay la relación de la ficción con la realidad tiene que ver con quizás, no sé si llamar un estímulo, una historia, y a partir de esa historia se inspira otra historia, ¿ya? Por ejemplo, quizás una noticia y a partir de la noticia surge quizás una historia y que tiene ya otro recorrido que la realidad. O había pensado también que hay relatos que tienen un contexto real y en ese contexto real se construye una ficción, es decir, hechos reales y hay personajes ficticios para justamente crear este enganche, quizás esta emoción, ¿no es cierto? Hay un libro de Juan Colil donde un personaje dice que hay historias verídicas que no cuajan, que no funcionan, ¿no es cierto? Entonces, de pronto hay que buscar a través de la ficción que cuaje, ¿ya? Y, he leído autores que están muy relacionados con la verdad. Tanto así que yo no sé distinguir entre lo que es real y lo que es ficticio, que también es muy valioso según lo que uno está buscando. Por ejemplo, si uno quiere investigar acerca de un tema, pueden aportar el lado humano, el lado de las historias las historias mínimas, las conversaciones, las anécdotas, las tallas.
elementos que no van a estar en otro tipo de registros históricos, quizás. Entonces yo hablaría de estos tres. Ya, el tuyo, Gabriela, yo creo que está como en el suceso inspirador y el contexto histórico, ¿no es Claro, cierto? Claro, sí. Por ejemplo, mi primera novela, yo creo que es un suceso que inspira, real, y de ahí la historia fluyó en Juego de Villanos. En esta novela, como tú dices, Jorge, que está ubicada, ambientada en el Tume, el contexto es real. Estamos hablando de un 11 de septiembre, estamos hablando de la estupefacción, la tristeza, la decepción de los campesinos, los obreros, los eh, muchachos miristas, ¿no es cierto?, que participaban de este complejo maderero y forestal Panguipulli, ¿no es cierto? Dijeron aquí, con el golpe, todo esto y el gobierno de Allende, todo lo logrado se va a perder, ¿no es cierto? Y van a llegar em, la derecha con ánimos de revancha, ¿no es cierto? Aparte de perder lo que hemos logrado, que ya era bastante, vamos a sufrir de la revancha. Eso es real, eso está en documentos, tanto como el que no fue asalto al retén de Neltume, que durante muchos años fue considerado asalto y fue considerado incluso la excusa de la matanza para fusilar a 12 miristas en Valdivia en el marco de la Caravana de la Muerte, más campesinos, obreros, sindicalistas, tanto en Chigüío como en Niquiñe. 46 personas en total en un mes después del golpe. Entonces, entonces, lo que en ese contexto de complejo maderero y forestal Panguipulli, supuesto asalto al retén, presencia del MIR, luego cuando algunos chicos, algunos jóvenes se van a la montaña cercana en el Tume, eso es real, pero los personajes son creados, la historia es creada, no es Sonia, que es la chica de 16 años que anda con su perro monono, que camina de noche, que se interna en el bosque, que se encuentra con un hombre ayudista, todas esas son historias inventadas. Su vocación por la poesía y cosas así, todo eso es inventado, pero el contexto es real. Entonces yo creo que depende, como tú dices, de cada obra. Y aquí yo quisiera hablar de esta dicotomía que comenté con la novela de Jorge, y también lo noté en la novela de Juan Colil, Un abismo sin música ni luz, que ambos hablan de los montajes realizados en la dictadura para esconder la realidad, ¿no es cierto? Hablemos de Marta Ugarte, hablemos de este asalto al retén, del Plan Z, o sea, Conferencia, la calle claro, Conferencia. la calle Conferencias. Estamos hablando de invenciones para ocultar la realidad. Y aquí nosotras, lo que hacemos es inventar para mostrar la realidad, o por lo menos para mostrar la versión que ha sido escondida de la realidad. Entonces, ese juego de la ficción para, como tú dijiste en la primera respuesta, para mostrar, incluso algunas veces para denunciar las mentiras y lo que se ha ocultado, es importante en cuanto a la novela negra. Oye, y fíjate que de repente en esto que nos pasó como país, son tantos los casos, son tantos los nombres, los lugares, que llega un punto en que no puedes retener todo porque es demasiada información. Pero en un cuento se queda, en una foto se queda, en un documental, en una película, ¿no? El arte tiene esa gran posibilidad, ¿no? De, como dice Julia también, desenmascarar, mostrar y dejar ahí que el espectador, el lector, tome sus caminos y sus compromisos como quiera, eso es su libertad.
pero es como eso, ¿no? De repente es tanta la información y son tantas cosas. En estos días me ha tocado leer otro libro acerca del caso de Joan Alsina y de los detenidos desaparecidos del Hospital San Juan de Dios. Aún esas cosas ya son demasiado, es mucha información, ¿no? Pero el cuento, o sea, esto de Nertume, o sea, la Sonia y el Monono arman toda la historia que está detrás. Yo a través de ellos llego a esa otra historia no contada, ocultada, montada, ¿no? Mm. Eso. Sí. Bueno, me parece genial a mí esto que estamos conversando acá y las ideas y los conceptos que fluyen ahora y que van mostrando matices nuevos. En el cuento tuyo, en el Tume, hay un momento a mí que yo nunca estuve en el Tume, nunca vi qué pasó ahí, no tengo ninguna idea, digamos. Pero al leer el cuento, entro en una realidad y hay un momento en que ya ha ocurrido el golpe. Todos sabemos lo que está pasando en el país con el golpe que viene, que ya hubo, que ya partió, digamos. Han pasado horas, pero en esa localidad que está un poco aislada, se continúa funcionando con normalidad, digamos. De repente las personas están yendo por la calle a una reunión, a algo que a lo mejor van a hacer, como si todavía tuvieran tiempo de hacer algo. Y cuando yo leo eso, digo, oh, esto tiene que haber sido así, digamos. Entonces, me está la literatura mostrando facetas de esto que yo desconocía. Y eso lo agradezco. En términos de Esos son, montaje, ¿sí? Sí, te no, escucho. una pequeña interrupción que son en dos libros, de Carranco a Carrán de José Bravo, editado por LOM, y En Sangre de Baguales de Pedro Cardain, también editado por LOM, hablan de eso, hablan de primero el asombro, de la estupefacción, del no creerlo, No ¿no es cierto? creerlo, De no exacto. poder creerlo, y estas reuniones que se realizaron en la sede del Club Deportivo Azodén fueron justamente para saber qué hacemos, qué decidimos. ¿Ya? Y al otro día cuando llegaron los militares, estaban algunos trabajando. O sea, Es súper ellos, ingenua, sí, Julia, cuando uno sí, lo mira hacia atrás, era el no poder creer, pero es súper ingenuo porque ellos tuvieron su reunión política Claro. en medio claro, de esto. para decidir qué hacer, Sí, para pero también, decidir, eso también lo llena de una verosimilitud increíble, lo hace sí, mucho más real. Y sí, quiero agregar yo que en términos de montaje, estos tipos cayeron en grandes construcciones, digamos, lo que es, por ejemplo, la muerte de los 112, que según Sí, ellos mueren en el extranjero matándose entre ellos, digamos, es reproducido por un diario fantasma de Argentina y claro, por otra revista inventada en Brasil, digamos. O sea, ellos hicieron todo un montaje en donde crearon medios de comunicación en el extranjero que estaban enviando esta noticia a Chile. Y eso nunca existió, eso fue inventado por ellos. Y a pesar de toda pero- esa maquinaria, al tiro, Gabriel, perdón, no, pero a pesar, disculpa. sí, a pesar de toda la maquinaria, que parecía que eso les daba gran respaldo en términos de hacerlo verosímil, sin embargo, toda esa construcción se desmoronó en el tiempo. Y todo el mundo sabe ahora que ellos hicieron lo que hicieron, digamos. Y quiero agregar solamente que en el caso de mi cuento, esa historia no existió realmente. Pero sí hay algo que es curioso y es el hecho de que cuando comenzamos a hablar de desaparecidos, aparece esta figura del desaparecido que se convierte como en un ícono, es como icónica. O sea, Sí. yo hablo de un desaparecido y estoy hablando de muchos desaparecidos, no de uno solo. Y al Y de, examinar, y de muchos hijos, de claro, muchos hijos. y al examinar este caso, yo comienzo a darme cuenta de cosas que son bien interesantes, que hay mucha gente en el campo, por ejemplo, que no tenía documentos de identidad porque no los había sacado, porque toma mucho tiempo, porque había una burocracia. Entonces no tenían documentos de identidad. Y cuando este niño que está en mi cuento nace, él no tiene padre, y no tiene padre que pueda demostrar que existió, digamos. Entonces se convierte en un problema legal también para él demostrar que él existe, porque no hay.
un antecedente legal del padre, que él pueda demostrar que el padre existió. Entonces cae como en un terreno de nadie, como que si no hubiera existido nunca. Y por ahí yo siguiéndole la pista a eso voy yendo en otra dirección también, ¿te fijas? Parte de la imagen del desaparecido, pero en la construcción se me convierte un poco en otro, en un tema un poco distinto. Ahora sí, Gabriela, perdón. Mira, no, quería decir, a propósito de lo del montaje, todo por ejemplo, el caso de la Operación Colombo, ¿no? Sí, Eh, que demuestra que estos no eran exabruptos de un mando medio, claro, así que claro. andaba medio loco, que es un hecho aislado, ¿me entiendes? No, esto fue una maquinaria, esto fue pensado, esto fue programado, ¿no? Y las piezas se pusieron en su lugar y pudieron actuar como actuaron porque podían. ¿Ah? Lo hicieron porque podían y lo pudieron seguir haciendo después porque seguían pudiendo hacerlo, ¿no? Eso es una cosa. Lo otro que quería agregar a lo que tú contabas de Truman Capote con, bueno, con el concepto del non-fiction, es que él no es el primero que hace esto. ¿Ah? Incluso hay un texto de una mujer a principios de siglo, pero el más, digamos, cercano a nosotros es Rodolfo Walsh, cuando escribe Operación Masacre, Mm. que él era periodista y escucha en un bar una frase, a propósito de lo que estábamos hablando de las fronteras, ¿no? Él escucha que alguien dice, así como un susurro, hay un fusilado que vive. Y Rodolfo Walsh escuchó esta frase que es metáfora, pero es realidad, es una construcción literaria completa ahí ante sus ojos y él decía, aquí hay una novela, aquí hay un libro. Y empieza a investigar este caso de los que habían sido fusilados y efectivamente había uno que se había salvado, pero la construcción de la persona que cuenta esto en un pueblo en que todos saben es, hay un fusilado que vive. Y entonces esto fue mucho antes de A Sangre Fría. Y él escribe Operación Masacre, digamos, a partir de esa investigación, con técnicas periodísticas, pero técnicas literarias, ¿no? En que él imagina todo cómo fue esa noche, cómo sacaron a las personas, cómo las detuvieron en distintos lados, que es muy similar a todo lo que vimos después. ¿Sí? No hay como gran novedad, ¿no? En los métodos que utiliza la barbarie, ¿no? No hay mucha creatividad en eso y podemos casi anticiparnos. Em, eso nada más. No, está bien. Yo aquí por lo menos supe de dos casos en reportajes que están publicados de personas que fueron fusiladas y no murieron. Dos casos ahí claritos. Hay una señora en el sur que era alcaldesa en un pequeño pueblo y la llevaron junto con un grupo de gente, su marido incluido, a un puente y los fusilaron en el puente y los tiraron al agua. Pero ella no murió, ella cayó al agua y no murió, digamos, se salvó después y la sacaron para Santiago y la sacaron al exilio finalmente. Todo eso está contado en un libro que leí. Vamos llegando aquí a cómo están esos límites, las fronteras, ¿no? De cómo se junta la ficción con lo que es hechos reales. Y estamos en la última pregunta que tenemos acá, que nos gustaría un poco darle una vuelta a esto. ¿Cómo se relaciona lo que sucede, todo lo que comienza a ocurrir a partir del día 11 de septiembre con el golpe militar, que es un quiebre de la institucionalidad completa? ¿Cómo se relaciona eso con lo que llamamos el género negro, el Nordic Noir o el neopolicial? De algún modo ya creo que hemos ido entrando Mm. en esto, pero sería bueno aclararlo un poco más, ¿no? Te dejo con la palabra, Gabriela. Ya. Eh, bueno, a ver, yo creo que sí, ya yo creo que lo hemos respondido a grandes rasgos en esto de, hoy voy a acordarme de cuando habían hace poco, ¿no es cierto?, personas que decían que defendían el golpe, pero no la violación a los derechos humanos que vino después. ¿Ah? Y hacían una separación entre el bombardeo a la moneda, el golpe como tal, digamos, el día 11 de septiembre, y lo que vino después durante la dictadura. Pero la verdad es que esos hechos no se pueden separar así. Desde el momento en que esos militares se paran frente a la moneda a bombardear
el símbolo de nuestra institucionalidad republicana, ¿no? Democrática, con un presidente elegido democráticamente. Es cierto que puede haber estado todo terrible, pero no importa, era un presidente elegido democráticamente. Entraron a la moneda, tomaron presa a muchas personas ahí, torturaron gente ahí, mataron gente ahí. O sea, la violación a los derechos humanos se inició en ese mismo momento. Es indisoluble, es indisoluble. Entonces, ¿cómo se relaciona lo que ocurrió el 11 de septiembre? Bueno, a través de esta gran máquina de matar. Y el neopolicial se mete ahí, ¿no? Con una mirada distinta al hardboiled, aunque tiene de hardboiled, ¿no es cierto? Del enigma, aunque también tiene del enigma, pero es una corriente nueva, absolutamente latinoamericana, ¿no? Eh, que se mete justamente, como yo te decía, en estos asesinos seriales y en que el Estado es el instigador, el planificador, el que cubre, ¿no es cierto? Es una maquinaria enorme que todavía no podemos desarmar. Recordémonos en los 90 la CNI, si bien es cierto, estaba disuelta institucionalmente, así como en lo formal, la CNI siguió operando y operó y quizás hasta el día de hoy tenemos a estos jinetes, ¿no? De la noche que no logramos verlos, solamente vemos el vaho de su respiración, pero no sabemos dónde están, qué están haciendo. Hay una novela de Juan Ignacio Colil yo la presenté, que se llama El reparto del olvido, donde él da una posible, que a mí me gusta mucho por eso, porque él da una respuesta posible a dónde están esas personas hoy día, esos médicos que torturaron, que ya están viejitos, ¿dónde están? Y él da la posibilidad de que estén en hogares de ancianos del ejército, de la armada, ¿no? O a lo mejor en unos hogares civiles por ahí muy top, ¿ah? Muy a veces uno, y ahí están, ¿no? Si eran muchos. Entonces, que caiga uno u otro, en fin, eso es posible que suceda, pero esto era una máquina y una maquinaria de matar. Y con la impunidad, por supuesto, y una civilidad que también apoyó esto. Por eso ahora, este año, ya empezó a usarse el asunto del golpe cívico-militar, ¿no? Para no dejar que los civiles que se hicieron los lesos o que participaron, ¿no es cierto?, en esos fondos como el que contaba la Julia, ¿no es cierto?, había patrones, había jefes que decían ese. Esas personas también tienen que responder. Ya, disculpa que me salgo. Eso. Y Julia, de todas maneras, concuerdo con todo lo que ha dicho Gabriela. Yo quisiera como ordenar algunos temas porque nosotros manejamos conceptualmente lo que es relato de enigma, lo que es relato negro, lo que es neopolicial y quizás sería bueno como distinguir las Súper. diferencias. Entonces, primero, cuando hablamos de relato policial de enigma, hablamos de Agatha Christie, ¿no es cierto? Hablamos de estos misterios de Edgar Allan Poe en un cuarto cerrado, ¿no es cierto? Donde entra el mal, ¿no es cierto? Que perturba un equilibrio. Viene el detective, investiga, recobra el equilibrio y están todos felices. Eso es como quizá el modelo simplificado de lo que es el relato de enigma, muy simplificado. Em, Contaba yo el lunes que había escuchado un podcast de Puerto Negro, donde hablaba Carlos Salem, y él explicó la novela negra como que en la sociedad está el mal. Por lo tanto, el crimen está dentro de esta sociedad, entonces si se sabe la verdad, no va a ser como en el relato de Enigma en que vamos a volver a un equilibrio, sino que va a continuar, ¿no es cierto?, este desequilibrio. Entonces hay una crítica en una novela negra. Hay una crítica a la sociedad que permite estas grietas que provocan el crimen, ¿no es cierto? La novela negra muestra lo que se ha ocultado siempre y lo muestra a través del crimen. El crimen es quizás la excusa para ir a eso que se está mostrando de la sociedad, que está muy bien oculto.
Y el neopolicial, yo creo que da un paso más, ¿no es cierto? Y habla de este criminal que es el Estado y que se inaugura, como tú dijiste, en Latinoamérica con las dictaduras. Em, Estaba leyendo que se dice que la primera novela neopolicial es de Ramón Díaz Heterovich, La ciudad está triste. ¿Ya? Y desde ahí, em, con Juan Ignacio Colil, con Ramón, con Eduardo Eduardo. Contreras, con Jorge Calvo también, ¿no? Entramos a un mundo donde las instituciones son la Cecilia Aravena, que escribe que escriben a cuatro manos. Ya vemos cómo el Estado está implicado. Y no sé si se acuerdan, pero con las novelas de de Juan Colil, me di cuenta de que lo neopolicial a veces no es em, simultáneo a la historia, es decir, no es que el Estado cometa, digamos, este crimen en la historia, pero sí son crímenes que se han arrastrado por años, y eso es lo interesante de lo que es el neopolicial. Hablando, por ejemplo, de Neltume, ahora hay situaciones, no sé, de ahora que son consecuencia de la dictadura. Por ejemplo, ¿qué pasó con el complejo maderero y forestal Panguipulli después del golpe? ¿Quién lo administró? Ponce Lerú, ¿no es cierto? ¿Qué se hizo con las tierras? Las vendieron a 11.000 pesos la hectárea. ¿A quién? Luxich, Peterman, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con los campesinos que vivían en esas tierras? Los echaron de sus tierras. Entonces, y así vemos que hay todavía temáticas, hay todavía problemas, hay todavía crímenes que se arrastran de la dictadura. Entonces también el neopolicial, lo diría yo como en etapas, si no es algo reciente, es algo que no ha sido solucionado. Y eso, ahí yo quiero citar a Ludivine Gravito, que habló, después te voy a mostrar, les voy a mostrar el análisis que hizo de Martes Negro, pero aquí Paloma logra su objetivo por la intercesión de San De Sebastián. San Sebastián, exacto, no Claro, de la no, no, justicia. no, no, entonces, O sea, el entonces, santo le claro, concedió. claro. Sí. Claro, entonces ahí hay nosotros entonces arrastramos temáticas en el presente, quizás hay crímenes ficticios, crímenes reales, cuya causa bien tienen 50 años. Eso es lo que quería comentar de lo neopolicial. Me parece muy interesante y yo quiero agregar algo que tiene que ver con el hecho fundacional, un hecho fundacional, digamos, que en el momento del golpe de Estado, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero en el momento del golpe de Estado hubo una declaración que decía textualmente que estábamos en guerra, que era una declaración de guerra. Y si bien podemos aceptar de que existía la Guerra Fría y de que habían enemigos enfrentados ideológicamente, marco lo ideológicamente, porque no eran ejércitos enemigos, no se enfrentaba a un ejército, se enfrentaba a un enemigo político, ¿no? Pero no a un ejército. Entonces la declaración de guerra aparece como una justificación y en esa medida es un hecho delictual. O sea, declara la guerra para generar un estado de derecho de guerra que le permita desplazarse, allanar, detener, fusilar, porque está todo bajo el estado de guerra. O sea, genera una legalidad falsa para justificar la atropellía que está cometiendo. Y si eso no es un delito fundacional, ¿qué cosa lo es, digamos? Es ahí donde se inicia esta historia
de estar, que cumple la literatura la tarea un poco de ir poniendo las cosas, los puntos sobre la guía, digo, qué es lo que realmente sucedió y no como se quiso mostrar, digamos, como se intentó mostrar desde todos los medios que ellos controlaban para generar esta sensación de que estaban actuando correctamente. Ellos vivieron convencidos de que actuaban correctamente. Se tragaron el cuento. Y toda la Eran gente, ellos o nosotros, ¿te acuerdas claro, esa frase? Son ellos o nosotros, y eso justificaba todo. porque si esto hubiera sido un golpe de Estado al viejo estilo que se usaba en Chile con González Videla o otro, habrían detenido nomás a la gente de izquierda, a lo mejor la habrían puesto un tiempo detenida en algunos lugares, como lo hicieron en Pisagua antiguamente, pero después esto habría tenido que volver a una normalidad, fíjate, después de un tiempo sin esta cantidad de crímenes que hubieron, porque aquí se crearon centros de tortura, hubo centros de tortura a la gente. Y la gente que fue torturada es mucho mayor que la gente que murió, digamos. Hay un porcentaje que falleció, pero el porcentaje de los torturados es mucho más grande. Y Y hay aparece, mucha gente que fue torturada y que no quiso o no pudo presentarse a la comisión cuando llegó el momento de hacer eso, no fue capaz, no pudo, no quiso, sintió que para qué iba a abrir eso, en fin, y eh, que no está contabilizada, o sea, es mucho más. exactamente. Eso nos lleva a este tema de los escritores. Aquí vemos, aquí mismo detecto yo en la conversación que estamos sosteniendo, que detrás de la simple apariencia de un cuento de 3, 4, 5 páginas, hay una cantidad de información enorme que ha sido necesario leer, estudiar, confrontar, para lograr crear un pequeño relato, ¿no? Que contiene toda esa esencia, ese destilado de verdad, por decirlo de alguna manera. Es mucho, o sea, hay todo un trabajo de haber leído y haber estado al día en todo lo que estaba pasando. O sea, hay prácticamente un manejo de todo lo que ocurrió durante todo este tiempo. Y me impresiona ver eso. Me impresiona saber que esa conciencia existe y está instalada. Ya eso contribuye a la literatura también. Me parece genial entonces que este libro, Martes Negro, allá exista y esté funcionando. Y estaríamos entonces hablando ahora de que va a haber una lectura próximamente. Yo no sé quién tiene más información al respecto de usted que quisiera presentar lo que se viene en Michoacán. Mire, bueno, estamos organizando con Julia, con Eduardo, con Alex, que es el editor, una actividad en la Casa Museo Michoacán de los Guindos, en Lynch Norte 164, Metro Plaza Gaña, para el día martes 26 de diciembre. No es la idea hacer una presentación formal, sino más bien conversar estos temas, tal como hemos hablado aquí, que la gente que asista también nos pueda contar, ¿no? O pueda dar su opinión. Nuestra idea es hacer un espacio de encuentro, de reflexión acerca de estos temas. Así que, bueno, queremos invitarlos a todos que vayan. El lugar esa casa tiene una historia, es la casa que compartieron Pablo Neruda y Delia Alcarril, La Hormiguita, y es una casa que hoy día, digamos, tiene la calidad de casa museo, nos reciben siempre con la mejor voluntad para cualquier cosa cultural. Y además, digamos, de ser como tal monumento histórico y todo eso está en un lugar agradable, bonito, tiene un espacio verde, nos reciben con todo el cariño a los escritores siempre y a la gente que quiera ir. Así que, bueno, los invitamos a asistir a esta convivencia, conversatorio, reflexión, encuentro. Vamos a tomarnos un vinito también, esperamos, esperamos, y para poder cerrar el año y como parte de las actividades que queremos hacer con este libro. Este libro
es un material literario de primera. O sea, yo me imagino profesores de lenguaje que quieran trabajar estos temas desde el punto de vista literario, histórico, profesores de historia, eh, cualquier grupo que quiera hacer reflexión. Este es un material de primera. Realmente son asombrosamente buenos todos los textos. Si me elige uno, no podría. Son impresionantes. Así que eso. No sé, Julia, tú te cierro. Me Quisiera parece excelente. Adelante, Julia, por favor. Opina. gracias, solo quisiera nombrar a las autoras y a los autores para que Bueno, fantástico. en orden alfabético. Gabriela Aguilera Valdivia, Cecilia Aravena Zúñiga, Juliana Varias, César Biernay, Jorge Calvo, Juan Colil, Eduardo Contreras, Ramón Díaz Eterovich, Toño Freire, Ignacio Fritz, Julia Guzmán, la que habla, Gonzalo Hernández, Jaime Larraín, Bartolomé Leal, Diego Muñoz, Helios Murialdo, Antonio Rojas Gómez, Pablo Rummel, Verónica Silva Oliva, Eduardo Soto, Max Valdés y Mauro Iberra. Son los autores y las autoras que Un importante están. grupo de narradores ahí. Ahora, este día, martes 26, es el día siguiente a la Navidad, ¿no es cierto? ¿A qué hora sería esta actividad? ¿A qué hora estaba pensada? 7:30 de la tarde. O sea que podríamos decir que es conveniente llegar a las 7 de la tarde, digamos. Vamos a estar fresquitos, vamos a Sí, poder hacerlo afuera, en el exterior. en ese patio maravilloso. Sí, sí. Así que Y va a ser una actividad bonita. está pensado que algunos de los escritores que están en el libro lean sus textos, o parte de los textos, por lo menos. Sí, parte tiene que ser porque son cuentos, no son microrelatos o textos breves, son cuentos. Entonces ya hemos Un probado poco esto más de largo. leer por pedazos, por fragmentos, y de verdad que No resulta, parece. no resulta, porque se pierde gran parte de la atmósfera de un cuento, ¿no? Sí, Si tú agarras y lo fragmentas y tratas de armarlo, se pierde no mucho. nos resultó. Así que la idea es poder leer, quizá que cada autor escoja su fragmento más significativo, no, a lo mejor no todos, pero que nos dé para la conversación, ¿no? Para esto mismo que hemos hecho acá. Claro, exactamente. Lo Muy último que quisiera interesante. decir antes es que no sé si lo dijimos, la compilación la hizo Bartolomé Leal. Eh, en diciembre se reunieron un Sí, grupo, ¿no es con cierto? un vino en la casa de Claro, Bartolomé, él convocó. convocó y nos mandó una invitación para que escribiéramos acerca del golpe un poco antes, un poco después, el contexto de la dictadura. Nos dio libertad a muchos, e invitó a muchos escritores. Es decir, los que aquí estamos no somos los invitados, sino que somos los que respondimos a la invitación de Bartolomé. Ya podría haber sido un libro mucho, pero con muchas más páginas que las que hay. ¿Ya? Eso no sé si lo habíamos comentado, pero es importante señalar. Oye, y luego Alex Muñoz, que nos recibe con Sí, el proyecto en Espora, ¿no? Espora es una editorial chilena autogestionada que hace unos bellos libros y que tiene la línea del noir. Ellos publican libros noir. Entonces es nuestra editorial, ¿no? Es una casa de acogida que tiene Alex ahí claro. con el noir. Bueno, estaríamos entonces aproximándonos ya un poco al fin del programa, porque la hora vuela, aunque ustedes no nos crean, se nos fue una hora así. Eh, no sé si quieren agregar algo más, les doy la palabra para que ustedes digan lo que les parezca, como despedida o como, no sé. Bueno, agradecerte, Jorge. No te agradecimos al comienzo del programa, entonces te saludamos, nos despedimos y te agradecemos. Yo agradezco, Muchas gracias por la invitación. yo fascinante esto. Para mí, yo he entendido varias cosas que tenía preguntas ahí por ahí metidas en algunos intersticios mentales, ¿no? Muy bueno. Sí, Bueno, agradecerte, sí, Jorge. Yo también quiero agradecerte el espacio que le estás dando a Martes Negro,
porque yo sé que van a venir otros colegas a hablar también del libro, más acercándonos a la fecha. Así que dejar invitar al tiro a la gente para que escuche a esos otros escritores hablando sobre el libro, sobre su texto, sobre estas mismas cosas. Y repetir, digamos, que el martes 26 a las 7:30 nos juntamos en la Casa Museo Michoacán de los Guindos, en Avenida Lynch Norte, 164, Metro Plaza Egaña, ¿ya? Para que nos acompañen. Muy bien, yo las felicito a ambas primero que nada, por los cuentos que están en el libro, me parecieron ambos geniales y tan diversos, tan puntos de vista tan separados, situaciones tan extrañas una de otra, y sin embargo al mismo tiempo unidas por todo eso que estábamos viviendo. Es genial. Y les agradezco también la presencia esta noche acá. Creo que han iluminado esto. Ustedes iluminan todo lo que es el tema relacionado con esto. Se los agradezco de verdad. Muchas gracias. Y nos veremos entonces. Invito a nuestra gente que nos sigue, nos escucha, comparte el programa, a que nos sigan escuchando y que sigan atentos a este tema. El Martes Negro va a continuar todavía un tiempo más. Muchas gracias y hasta luego, hasta pronto, más bien, hasta pronto. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias, Gabriela. Gracias.